soy Inés Moaset, soy coordinadora del colectivo Un Día Una Arquitecta, que es un grupo de más de 70 personas que se dedica a visibilizar la labor de las arquitectas en esta profesión a partir de publicar todos los días en las redes sociales la biografía de una arquitecta. Además, soy investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la República Argentina y es donde realizo mi labor profesional de investigación. Mi nombre es Carolina Quiroga, soy arquitecta y especialista en patrimonio de la Universidad de Buenos Aires. Dirijo una plataforma de investigación y experimentación que se llama LINA. LINA significa Laboratorio de Intervención en Arquitectura y también soy profesora del taller de arquitectura en la FADU UBA y de patrimonio y rehabilitación en la Universidad de Belgrano. El workshop Nuestras Arquitectas surge de la necesidad de reflexionar sobre el rol de las arquitectas en nuestra profesión. Si bien en los tiempos recientes hay un interés por los temas de género, no sucede lo mismo en el campo de la enseñanza, ya que en las escuelas de arquitectura el campo del diseño es un territorio eminentemente masculino. Otro de los motivos que nos llevó a hacer este taller es la falta de referentes arquitectas en la formación en arquitectura. Por dar algunos ejemplos, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, todos los talleres de diseño están a cargo de varones, son 27 cátedras. En toda su historia hubo solamente 2 profesoras titulares regulares. Lo mismo sucede con un número muy escaso de profesoras en la Facultad de Arquitectura en La Plata y en otras escuelas de la región. Y creo que esto no tiene que ver, digamos, con la participación o con la composición de mujeres dentro de las facultades de arquitectura, ¿no? A partir de 1970 la matrícula se equipara entre varones y mujeres. Esto se va ampliando a partir del advenimiento de la democracia y, bueno, por ejemplo, en la FADU-UBA actualmente más del 50, digamos, el 60% de las estudiantes son mujeres, ¿no? Y esto no se representa en quienes llevan adelante la composición de las cátedras de proyecto. Otro de los problemas con los que nos enfrentamos son los contenidos y las referencias que se utilizan en la enseñanza de la arquitectura centrados sobre una mirada masculina. Es una historia escrita para exaltar a las clases dominantes occidentales, lo cual invisibiliza muchas trayectorias, entre ellas las femeninas. En el caso de la arquitectura argentina es notable la ausencia de arquitectas en los libros canónicos, los que utilizamos cotidianamente para estudiar nuestra historia de la arquitectura, en especial la de las pioneras, las primeras que hicieron arquitectura en nuestro país. Un ejemplo es el Diccionario de Arquitectura Argentina de Clarín, que contiene 400 biografías. De ellas, solamente 4 pertenecen a mujeres, que son Marina Weissman, Finlandia Pisul, Odilia Suárez e Itala Fulvia Villa. Todas estas motivaciones nos llevaron a hacer este taller, ¿no? Donde la idea es poder explorar la ciudad, aproximarse desde una mirada crítica a los enclaves urbanos y poder descubrir, digamos, el significado y las contribuciones de las mujeres arquitectas, ¿no? Y esto tiene de base un sustento teórico, por un lado, esta relación entre la arquitectura, el patriarcado, y también aportes que nosotros damos metodológicos en relación a poder documentar, revisar, buscar las obras de las arquitectas, y que finalmente todo esto contribuye a poder, digamos, expandir el potencial de tener una perspectiva feminista en torno a la disciplina. La primera parte la llamamos reenfocar y aquí
a través de clases teóricas exponemos las relaciones entre arquitectura y patriarcado. También reflexionamos con los participantes sobre los procesos a partir de los cuales se excluyen u omiten las obras de las mujeres arquitectas y cómo es posible, desde una perspectiva de género, cuestionar y revertir estas situaciones de inequidad. Estas reflexiones nos dan un marco teórico y crítico para acercarnos a las obras. Una segunda fase del taller consiste en remapear, es decir, explorar un sector de la ciudad con perspectiva de género para remapear las obras de las arquitectas. Esto a partir de un itinerario estratégico que nosotras diseñamos. Para ello nos basamos en la noción de Francesco Careri del andar como práctica estética, es decir, en la idea del recorrido, donde al mismo tiempo vamos descubriendo, y también, por supuesto, recuperamos el espíritu de las caminatas de Jane Jacobs, que permiten una reflexión crítica del entorno. La reacción de los participantes es de mucha sorpresa al lograr reconocer entrechos urbanos reducidos, por donde siempre habían transitado edificios y espacios públicos que habían sido proyectados por mujeres arquitectas. El tercer momento consiste en redocumentar, donde en un taller aportamos los instrumentos y metodologías necesarias para la identificación y documentación del patrimonio construido por nuestras arquitectas. Aquí se trabajó con fuentes documentales y bibliográficas. Fueron especialmente útiles las revistas de la Sociedad Central de Arquitectos y Nuestra Arquitectura. Las participantes habían además realizado búsquedas por su cuenta, accediendo a entrevistar parientes de las arquitectas y visitando otros archivos como el CEDIAP. Finalmente, el taller culmina con el módulo denominado Resignificar, nuestras arquitectas y nuevas cartografías. En esta última sesión se realizó la exposición y puesta en común del trabajo producido, que lo hicimos desde una idea de construcción colectiva del conocimiento. Además, también estuvieron presentes las arquitectas Bárbara Berson y Elena Cuarón en Buenos Aires, Nurit Smulevich en Mendoza y la familia de Matilde Luetich en Rosario, que nos permitieron acceder a relatos, a sus historias de vida, sus logros y las dificultades que enfrentaron. Es en un momento de alta emotividad, ya que se comparten experiencias vitales, que de una u otra son compartidas por las mujeres participantes en el taller. Compartimos con ustedes el material que produjimos en el taller. Fue una experiencia emocionante porque nos dio otra perspectiva de la historia de la ciudad.